Buenas tardes, Miss. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad nos ha tocado exponer sobre el capítulo 7 de la entrevista clínica de diagnóstico con adolescentes del libro Técnicas de entrevista con adolescentes de los autores Vanessa y José González Núñez. Una entrevista clínica diagnóstica debe tener la precisión para identificar los problemas del adolescente, establecer las metas del tratamiento. Los objetivos son los siguientes. 1. Identificar, evaluar y explorar el conflicto y las metas del adolescente, que vendría a ser el problema. Obtener una idea clara del estilo interpersonal y la historia personal del adolescente, que sería la persona. Primer objetivo. Identificar, evaluar y explorar el conflicto y las metas del adolescente. Problema. Todo adolescente llega a solicitar la primera entrevista diagnóstica buscando un equilibrio. Muchas de las veces el adolescente se encuentra sufriendo o hace sufrir a las demás personas. Es por ello que se debe iniciar preguntando cuál es el motivo de consulta. Los motivos más comunes y frecuentes por la cual acuden los adolescentes es la ansiedad, la depresión, problemas de la escuela, entre otros. Es importante incidir en el problema de tal forma que motive a las metas. Se le debe recordar lo fuerte que ha sido en todo este tiempo. El entrevistador escucha al adolescente identificando los problemas y pregunta si hay algo más que le preocupe. Una vez identificados los problemas, el entrevistador pasa a seleccionar cuál es el que más le afecta al adolescente, diciendo, ¿cuál de estos problemas es el que te genera más angustia y malestar? Acá debemos de seguir las pistas que el propio paciente nos da. Una vez seleccionado el problema, se debe analizar y preparar una lista para guiarse con las siguientes preguntas, por ejemplo. ¿Cuándo se te presentó por primera vez el síntoma? ¿Con qué frecuencia se presenta? ¿Cómo calificarías del 1 al 10 el síntoma que padeces? Acá cabe destacar que esta no es una guía que implica hacer muchas preguntas, sino que requiere flexibilidad con el paciente. En la entrevista clínica de diagnóstico con adolescentes se puede utilizar 3 fuentes de información, que son principalmente la historia personal del adolescente, su estilo de relación interpersonal, la evaluación formal del estado mental del adolescente. Para comenzar a hablar de la historia del personal, conviene que el entrevistador no trate de guiarlo. Es decir, que pueda hacer una transición de un tiempo prolongado en el que el orientador, o sea, el psicólogo, no pueda guiarlo y pueda conducir al adolescente su propio pasado. Algunas pautas que pueden aplicar son, si tuvieras una máquina de tiempo que te llevara a tu niñez, ¿a qué momento te llevaría? Y si vuelves a subir, ¿a qué lleva más atrás? ¿A qué momento de tu vida te llevaría? Si el adolescente insistiera en que su niñez no fue normal, se le pide que le platique algún detalle. Acá lo más importante es escuchar lo que es importante y significativo para el adolescente. Objetivo 2. Obtener una idea clara del estilo interpersonal y la historia personal del adolescente. Acá no se trata de meterse a indagar en la experiencia traumática del adolescente, aunque a veces la catarsis es buena. El entrevistador debe brindar una escucha empática, mostrar el apoyo siempre para el adolescente, para que se sienta en confianza, ¿no? Los recuerdos son significativos para el adolescente cuando luchan con él en la actualidad. Se recomienda buscar tanto recuerdos positivos como negativos para encontrar y valorar si hay un equilibrio psíquico. En este punto hay que tomar en cuenta el tono o cualidad afectiva del recuerdo que exprese el adolescente. La formulación diagnóstica debe distinguir entre los conflictos del desarrollo normativo y la naturaleza transitoria que se encuentra comúnmente.
cuestionario de muestra por obtener su historia personal. Es útil tener una lista de preguntas para guiarse, que debe ir desde los primeros recuerdos, que sería su niñez, su infancia, los recuerdos con sus padres y hermanos, si es que hubiese, qué momentos con su familia recuerda más, por ejemplo, relaciones con sus pares, si es que alguna vez se ha relacionado más con varones o con mujeres. En su escuela, qué tan bueno fue en las materias, por ejemplo, qué materia le gustó más, si es que alguna vez sacó diploma o en otras áreas. Para desarrollar un buen cuestionamiento de obtención de información personal, se deben seguir las siguientes pautas. Primero, recuerdos, descripción y recuerdos significativos de los padres, recuerdos de los hermanos, alguna experiencia en la escuela, cómo fueron sus relaciones interpersonales entre pares, dentro y fuera de la escuela, cómo fue su secundaria, preparatoria y universidad, su primer empleo, servicio militar, la historia de relaciones amorosas, su historia sexual, agresividad, historia médica y de salud, historia psicológica de intervención, de consumo de alcohol o drogas, historia legal, historia de actividades recreativas, del desarrollo y desarrollo espiritual y religioso. Con las mismas. Por ejemplo, en primeros recuerdos debemos hacer preguntas como ¿cuál fue tu primer recuerdo? ¿Qué edad tenías? ¿O tienes algún recuerdo bueno o malo? En descripciones y recuerdos significativos de los padres, podemos preguntar, dime 3 palabras que describan a tu madre o tu padre. ¿Con quién pasas más tiempo? ¿Con tu mamá o con tu papá? ¿Qué actividades recreativas haces con tus padres o hacías? En descripción y recuerdos de los hermanos, podemos plantear preguntas como, ¿tienes hermanos? ¿Cuántos son? ¿Con cuál te llevas mejor? ¿Cuál es tu cercanía con ellos? ¿O qué número de hermanos eres? ¿Cómo conducir la entrevista con los padres? Es conveniente empezar haciendo una valoración de la entrevista, primero con el adolescente y luego con los padres. ¿Con qué propósito hacemos esto? Esto nos va a permitir observar por separado al adolescente de su familia, para así después poderle dar un lugar a ese futuro paciente. No se debe descargar la opción de que se entreviste primero a los padres y después al adolescente. Esto se debe proceder según sea el caso en el que estemos viviendo. Hay ocasiones en que es más recomendable entrevistar al adolescente y a su padre o a su familiar con el que ha ido a la entrevista de manera conjunta. La entrevista con los padres nos va a dar, como entrevistadores, un entendimiento inicial y cuáles son las motivaciones inconscientes y las de defensa que mantienen este síntoma estructurado dentro de la familia. En el primer encuentro con los padres, se debe hacer numerosas observaciones. Nosotros como entrevistados debemos ver quién es que habla por la familia. Si está asistiendo con el padre y madre, ¿cuál de ellos es el que está hablando? Si los padres muestran algún tipo de preocupación, amor o algún sentimiento por su hijo o el entrevistado. ¿Y quién es el que marca los roles y las estructuras? ¿Para qué?
Estas observaciones nos va a ayudar después con las dinámicas parentales y las familiares. Así se podrá ratificar o rectificar en la entrevista con el adolescente. El proceso de involucramiento del adolescente y de su familia se facilita a través de la relación del entrevistador con ellos. Para esto existen 3 fuentes para así poder evaluar el estilo interpersonal del adolescente o ya sea del entrevistado. Para esto debemos hacer ciertas preguntas al adolescente o entrevistado, como las siguientes. ¿Cómo te has relacionado con las personas de tu pasado? Ya sea en tu niñez, en tu infancia, ahora, en tu adolescencia, o cómo es que te estás relacionando actualmente con las personas de tu entorno, con las personas que estás conviviendo actualmente. Y cómo es que este adolescente se relaciona con nosotros, que somos los entrevistadores. Al final de la entrevista, nosotros debemos enfocar la fortaleza personal del adolescente y en qué recursos ambientales se encuentra actualmente. No debemos enfocarnos en su pasado. Debemos hacer un cambio de funcionamiento actual. Para ayudar a cambiar el enfoque, debemos decir que hemos hablado de sus preocupaciones y un poco sobre su pasado, y que ahora queremos enfocarnos en lo que actualmente está viviendo, lo que está pasando en su vida ahora. Debemos formular las siguientes preguntas, como ¿qué clase de actividades llenan tu día? ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu día a día? ¿Cuánto tiempo pasas en casa con tu familia, con tu mamá? ¿Qué actividades haces con ellos? Y sobre todo, ¿qué es lo que más te gusta hacer cuando estás solo? ¿Qué es lo que disfrutas al estar solo? Existen algunos casos donde para los adolescentes es difícil porque han tenido alguna experiencia traumática. Frente a estos adolescentes que han vivido esta experiencia, hay que no enfocarnos en su pasado, sino hay que validar los sentimientos en los que están. Podemos decirles, sé que te sientes triste o es natural que sientas sentimientos encontrados. Para que después de estas preguntas nosotros podamos inspirarle esperanza de que podrá tener un cambio positivo a su vida. Las técnicas de enfocarse en sus metas. Le deberíamos preguntar al adolescente o al entrevistado preguntas como las siguientes. ¿Cómo te gustaría cambiar? ¿Qué es lo que te gustaría mejorar de tu vida? ¿Y qué metas personales tienes ahora? Ya sea con tu familia, con tus amigos, en la escuela, para así juntos alcanzar. Esto va a permitir que el adolescente vaya monitoreando el progreso que tengamos en cada sesión y así marcar un punto de llegada para que el adolescente sepa el momento en el que la psicoterapia debe terminar. Muchas gracias.